¿Conocen CK-Sync? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Alguien no sabe nada? Gracias, Aníbal. Bueno, la idea es hablar un poquito del protocolo, ¿no? Sí, contar un poquito lo que estuvo pasando estos últimos meses, ¿no? Las iniciativas que hubo tanto dentro y fuera de Argentina, y a nivel protocolo y también un poquito a nivel comunidad. A ver, ¿qué vamos a contar un poquito? ¿Qué es la Elastic Network? Aquí llamamos esta Value Proposition de CK-Sync, las principales CK Chains, un poquito el tema de cómo estar dominando el mundo de Real World Assets y lo que es blockchain institucional y el Roadmap 2025. Bueno, más o menos todos sabemos que Ethereum está empezando a escalar con la visión de multi-chain, muchos protocolos, diferentes sabores, y todo eso se siente bastante complejo, bastante congestionado a la hora de funcionar, ¿no? O sea, además de Ethereum, hay un montón de ofertas, podemos usar la blockchain que querramos para el caso de uso que querramos, pero para pasarnos de blockchain a blockchain confiamos en los bridges y confiamos en cómo pasan los assets de un lugar a otro y cómo quedan custodiados, y eso es un punto gigante de falla, ¿no? Que es uno de los puntos más complicados que hoy sucede. Entonces, en ese sentido, un poco la competencia no se está elevando, pero genera mucha fragmentación en la facilidad de usar y la complejidad. CK-Sync, en ese sentido, tiene una visión que es escalar Ethereum con una arquitectura flexible basada principalmente en la matemática. Y ahí es donde aparece la visión de la Elastic Network, ¿sí? Esto es una visión que viene convertida en realidad desde ya hace muchos años, desde los papers iniciales. La versión 1 de CK-Sync tenía principalmente basada en pagos. Bienvenido. Y era una L2 que tenía muy facilitado todo el tema de caso de uso de pagos. La versión 2, cuando se desplegó era en producción, fue la primera CK EVM, que tenía, a diferencia de la EVM normal que tiene Ethereum, tenía una EVM preparada para generar y validar CK Proofs, pruebas de conocimiento cero. Y esa CK EVM evolucionó a la visión que tenemos hoy, la 3.0, que es la visión de la Elastic Chain, o las cadenas elásticas, ¿no? Así es. Justamente como Pablito decía, la Elastic Chain tiene el nombre de la elasticidad, que viene también de un concepto matemático, que justamente lo que explica es que, a ver si podés pasar de diapositiva, ahí, que a mayor demanda, la blockchain y la capacidad que tiene la blockchain de CK-Sync en este caso sigue creciendo, ¿no? El tema de la capacidad es un problema que viene hace bastante. Diferentes ecosistemas, ¿no? Con la Super Chain de Optimism y justamente la Elastic Chain de CK-Sync tratan de resolver. CK-Sync justo adoptó tomar el nombre de la Elastic Chain, se apropió de ese concepto para justamente poder representarlo de una forma un poquito más simple. Sí, vamos pasando. Pero lo podrían pensar en un concepto muy Web 2 como single chain, la blockchain de siempre. Multi-chain, tenemos distintas chains para interactuar, y la Elastic Chain justamente vendría a ser lo que puede ser Google Cloud o Drive hoy en día, donde nosotros tiramos almacenamiento como si no hubiera mañana y por arte de magia no se sigue expandiendo sin nosotros tener que conectar ningún pendrive, ningún SSD, ningún almacenamiento externo, ¿no? Solamente pagar. La Elastic Chain también está diseñada justamente para que sea fácil de usar, tenga bajos costos y obviamente está asegurada por la matemática, no por la CK Proof, como contó Pablito anteriormente. Esto es algo que me encanta, que es que el usuario puede interactuar con distintas CK Chains, ¿no? Por ejemplo, Abstract, Sophon, CK Syncera, cualquier CK Chain, todas ellas pasan por el mismo CK Gateway de CK Sync, hasta ahí termina el ecosistema CK Sync, y después tenemos al famoso Ethereum, nuestro amigo Ethereum, donde ellos nos proporcionan la seguridad de la capa 1 a través del CK Router, donde todas las proofs son aseguradas por Ethereum. Hablando de la UI y la UX, eso es un tema muy importante dentro de blockchain. Nosotros utilizamos MetaMask, los más expertos, cualquier otra wallet, cualquier browser wallet, cualquier wallet del celular. Y no es lo ideal, ¿no? Si queremos onboardear a nuestra madre, a nuestros amigos, a cualquiera de esas personas, capaz lo ideal no es una wallet. Por eso hoy en día está muy visto el tema de las smart wallets. Las smart wallets son wallets que nosotros podemos llegar a crear utilizando nuestro mail, utilizando, no sé, nuestro GitHub, o el que me encanta a mí, utilizando passkeys, por ejemplo el Face ID en iPhone o por ejemplo el Touch ID en la MacBook. Nosotros podemos crearnos una propia wallet utilizando eso como seed phrase
Y siempre que queramos interactuar tenemos que usar eso, tenemos que usar el Face ID o el Touch ID sin interactuar en una wallet. Gracias al Paymaster, por ejemplo, que tiene CK Sync, no necesitamos pagar gas porque lo pueden sponsorear todas las aplicaciones, así que nunca tenemos que firmar transacciones, lo cual genera una mejor experiencia de usuario. Y el concepto general es poder tener múltiples cuentas no relacionadas a una sola identidad, de vuelta utilizando passkeys, no tener que firmar transacciones, no tener que saber con qué blockchain estamos interactuando, porque la liquidez, gracias al interop, se puede dividir a través de diferentes chains, entonces podemos acceder a liquidez que capaz está, no sé, en Softphone y nosotros estamos utilizando Lens y podemos adquirir esa liquidez, así que podemos pasar documentos sin ningún problema. Ese es el end goal, ¿no? En blockchain en general, diría yo. Y acá viene justamente todo el tema de Consumer Crypto, que por lo menos es lo que a mí me encanta, que son experiencias, no apps enfocadas al consumidor, pero justamente utilizando la tecnología blockchain, como podrían ser redes sociales, no sé, apps enfocadas a NFTs, apps enfocadas a creadores de contenido, ¿no? Aplicaciones que usuarios utilizan en el día a día. Hay más de 20 chains hoy en día en la CK Chain, algunas enfocadas a diferentes cosas, por ejemplo CK Sync la tenemos muy enfocada a DeFi y a casos de uso institucionales, pero por ejemplo tenemos Abstract, pasamos de diapositiva, que está enfocada justamente a lo que vendría a ser experiencia del consumidor y creadores de contenido. Por ejemplo, véanlo como, capaz no es el mejor ejemplo para dar, pero véanlo como un streaming enfocado a casinos, apuestas, ¿no? Hoy en día todo el mundo está metido en las apuestas, ellos decidieron ir por ese lado y tienen un montón de aplicaciones, ¿no? Aseguradas por blockchain, donde vos metés dinero, USDT, Ethereum, distintas coins, puedes apostar en distintos juegos, ganás, perdés, no, lo de siempre, y encima además tiene la opción para vos hagas live stream, otras personas te vean y te hagan tipping. Todo eso corrido por blockchain. Entonces vos tenés una gran smart wallet que se llama el Abstract Portal, donde vos te registras con tu mail y automáticamente todo tu income, todas las cosas que vas gastando, todo está en ese portal, nunca teniendo que firmar ningún tipo de transacción. El fundador ahí de Abstract lo define como Disney se cruza con Las Vegas, justamente. Dice, es divertido, es simple, está bueno de usar, me gusta y además me da ganancias. Por supuesto. Y sin fricciones. Obvio. Acá tenemos siempre presente algún Pachy Penguin, en las mesas también tenemos. Claro, porque Abstract son los mismos creadores de Pachy Penguin, eso es un dato muy interesante. Y Lens, bueno, es una red social corrida por blockchain, ¿no? Tenemos posteos, tenemos la posibilidad de tipear otros creadores de contenido, de coleccionar posteos como si fueran NFT, todo lo que tenemos hoy en día en Twitter y en Instagram, pero obviamente con la ventaja de la blockchain. Bueno, eso un poco para mostrarles qué son las principales CK Chains. O sea, esto que decíamos de... No, vamos a actualizar después. Las CK Chains, cada uno puede desplegarlas, son fáciles de desplegar. Más adelante vamos a estar haciendo una charla con gente de equipo técnico que les va a contar cómo técnicamente se puede desplegar una CK Chain, cómo se puede hacer fácil y customizarla con lo que uno quiere. Y dentro de eso, la adopción institucional es un tema muy importante para CK Sync porque el stack que están trabajando está muy orientado a eso y la visión es hay que ir por lo grande, ¿no? Hay que hacerse amigo de la corpo que al comienzo decíamos que era la que veníamos a destronar y como ganarla desde adentro, ¿sí? Por así decir. Eso también suena mal. Ganando la adopción institucional, hoy CK Sync es la segunda red en mayor alocación de Real World Assets, solamente atrás de Ethereum. ¿Qué significa eso? Es toda la tokenización que empezó a suceder de stock options, cualquier activo financiero que empezó a suceder, está teniendo mayor alocación en CK Sync ¿Por qué? Principalmente, uno de los principales prototipos que sucedieron, que es el Deutsche Bank, sacó su propia Layer 2, que es una CK Chain, construida en alianza con una empresa llamada Memento, y sacó la Memento Chain, donde están tokenizando activos y diferentes assets financieros. Esa offering, esa CK Chain que salió como parte del Deutsche Bank, hoy es un producto que se puede usar y que se puede consumir en diferentes lugares de forma autónoma. O sea, no hay que ser parte ni siquiera del Deutsche Bank. Yo quiero tokenizar activos de una financiera en Argentina, puedo hacer una implementación de esto y voy a tener atrás el respaldo y el apalancamiento de la red construida por Deutsche Bank. Eso nos da privacidad por un lado o confianza por la forma en que funciona esa red desplegada, pero por el otro lado estamos anclando siempre en Ethereum, como mostraba Juanpi antes, por cómo funciona el universo de la CK Chain, ¿no?
eso por un lado, un gran ejemplo, Deutsche Bank vino como evolución de otros casos de antes, así que CKSync venía ya trabajando antes con UBS, haciendo un prototipo, y antes incluso con Fidelity Investments, o sea que siempre estuvo muy cerca de las instituciones. Y por el lado más cercano acá en LATAM, CKSync se acercó mucho al proyecto de identidad digital, Quark ID. Yo trabajé en el equipo que lo creó y ahí fue como me acerqué al proyecto y al ecosistema de CKSync, y es la primera billetera de identidad digital, hola, que permite tomar control de nuestra información, ¿no? Es un protocolo de identidad abierto que ancla en CKSync y que permite, en el primer caso de uso desplegado, por ejemplo, en interacción con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que el gobierno nos manda a nosotros información y que nosotros tengamos control de esa información. Ese protocolo es abierto, son herramientas abiertas que cualquiera puede seguir construyendo e incluso consumiendo la información del gobierno. Y ahora un poquito la visión del roadmap. La CKSync es una red muy técnica, es una red que siempre estuvo muy enfocada en shipear herramientas para esta adopción institucional, y también era una red que era difícil de onboardear hasta el año pasado, ¿no? Llegó ese feedback muy fuerte al equipo. Entonces, cuando plantearon el Roadmap 2025, uno de los primeros objetivos era ese, ¿no? Simplificar la experiencia de... O sea, este CKIBM es muy potente y muy buena, pero era una fricción muy grande. Si vos tenías un proyecto y querías probar desplegar ahí, vos tenías que hacer adaptaciones a tu código en Solidity, no podías simplemente cambiar de red como en otros proyectos. Entonces, eso fue una de las cuestiones más fuertes. Y después, ser mucho foco siempre en lo que hablábamos, la experiencia Web 2, llegar a costos irrisorios y volumen de transacciones muy importantes, y conectar estas chains que estamos hablando, el espacio público y privado. Y en los primeros 6 meses de 2025, muchos de esos temas ya fueron muy atacados, ya fueron shipeados, y queremos contarles un poquito dónde está eso, ¿no? Y el primero es el que hablábamos recién, la compatibilidad con IBM. Acá pueden, si quieren ir escaneando, vamos a dejar la documentación. Después al final ahora les vamos a contar cómo acceder. Les vamos a dejar nuestro grupo y nuestro Telegram para que se unan a la comunidad, y ahí vamos a compartir también la info. Pero esto, lo importante es, se desplegó ya un intérprete que lo que hace es que la CKIBM lea el código compilado de Solidity. El código compilado de Solidity, lo que escupe el compilador Solidity es IBM bytecode, que es lo más básico, instrucciones más bajas de bajo nivel, y lo corre sin tener que modificarlo. Eso lo que generó es que si vos tenés un proyecto en alguna red y querés empezar a traerlo a CKSync, ya no tenés que hacer ningún paso extra. CKSync va a interpretar el código que vos tenés de Solidity y lo va a correr. Así que eso sacó una fricción súper grande. Otro feature importante que se shipeó este año, que empieza a hacer realidad la interacción de todas las CK Chain, es que hoy la CK Chain, la visión de Elastic Network, son estas redes que sabemos que se van a conectar, pero de a poco todavía eso no estaba, ¿no? Vieron que los proyectos siempre arrancan muy centralizados y después van cumpliendo hitos hasta que llegan a la descentralización. El CK Gateway ya está operativo, la versión inicial, ya permite la interoperabilidad entre CK Chains y el agregado de pruebas, lo cual hace mucho más barato todo lo que es las transacciones de las mismas CK Chains, y lo hace, por supuesto, eficiente en costos. Entonces, hoy las CK Chains como Abstract, Lens y todas las demás generan pruebas que mediante el uso de CK Gateway terminan siendo ancladas en Ethereum, por ende aprovechamos el poder computacional de la computadora mundial, pero tenemos los features o las configuraciones de esa específica CK Chain, o de lo que vamos a ver más adelante sobre privacidad, que eso es algo bastante potente, me parece. Este es un feature súper técnico. Acá, no sé, Juanpi, si querés ayudarme en algún momento para mí me gusta lo de la velocidad, porque es todas las pruebas que estamos hablando de conocimiento cero que permiten probar que tenemos cierta información, que sucedió cierta transacción, está buenísimo, pero por otro lado tiene que haber un validador que corra esa prueba y diga, sí, está bien. Esa validación lleva esfuerzo computacional y lleva costo y tarda un tiempo. Entonces, ese tiempo genera demora en la finalidad de la transacción. Entonces, nosotros ya sabemos que acá lo que manda, lo que va a hacer que la gente adopte lo que sea es la velocidad. Cuando estamos pagando en Mercado Pago y demora un poco más, ya estamos a las puteadas. Y el usuario final nunca va a aceptar un procesamiento que demore demasiado. Airbender es un feature que salió
que genera pruebas y validaciones de bloques en menos de un segundo, o sea, prácticamente en tiempo real, y las valida contra Ethereum en 17 segundos y menos, creo ahora también. Entonces, eso lo que hace es que las pruebas se puedan correr con menos poder computacional. Esto es open source, por ende está abierto para que cualquiera pueda desarrollar con esto. Y básicamente hace muy bajo el costo de probar de esas pruebas que decíamos antes y se validan en tiempo real. Hay unas demos que después ustedes pueden ver, donde pueden ver en tiempo real cómo va generando pruebas y pueden ver que es casi inmediato el momento en el que ya está disponible una prueba para validar y por ende el costo computacional que eso tiene. Genera abundancia para poder generar muchas apps que generen validaciones con CK Proofs y que no cuesten caro hacer esas validaciones, que sea marginal el costo, y empezar a pensar estos casos de uso de privacidad que hablábamos antes, de poder hacer selective disclosure y diferentes tipos de información. Airbender, sí. 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 Está bueno. Es esos casos medios complejos de explicar, pero muy buenos. No, obviamente, a ver. Hola. Buenas. ¿Querés cerrar la puerta? Sí. No. Tranqui. Bueno, pues algo muy importante que también salió hace relativamente poco, 2 semanas, 3, por ahí, es Prividium, que es un sistema en el que CK Sync otorga una herramienta a distintas empresas, ¿no? A distintas entidades que quieren llevar el poder y la tecnología de la blockchain, pero justamente manteniendo la privacidad, lo cual es completamente opuesto a los conceptos que tenemos hoy, donde toda la información es accesible, transparente, todo en tiempo real. Entonces, este es un muy buen ejemplo. ¿Qué pasaría si todos los bancos no públicos quisieran integrar la tecnología blockchain? Esto ya se viene pensando hace muchísimos años. Muchos bancos siempre, no le digo fake news porque son news verdaderas, pero muchos bancos que han dicho, bueno, vamos a integrar blockchain, vamos a integrar blockchain, vamos a integrar blockchain. No saben mucho del tema, entonces después se encuentran con el problema donde, toda esta información es pública, estamos revelando información que no podemos dar de forma pública, entonces se tiran para atrás. Muchas veces ha pasado esto. Entonces lo que Prividium facilita, ¿no? Es en este caso que, por ejemplo, cada banco pueda crear su L2 sobre CK Sync. Recordemos CK Sync, el ecosistema, tenemos diferentes CK Chain como Abstract, como Sophon, y ahora, por ejemplo, no sé, Santander que quiera crear su propia L2. Y lo que nos otorga es que podemos configurarla como nosotros queramos, ¿no? Con diferentes parámetros, como si fuera, no sé, cualquier aplicación, literalmente. O sea, nosotros podemos decir tiempos de bloques, qué transacciones son privadas y cuáles no, quiénes pueden accederlas, quiénes no, tiempos, costos, toda esa seguridad nosotros podemos definirla. Entonces, a ver. Entonces, este es un gran ejemplo, gran diagrama. Entonces, por ejemplo, esto es lo que los usuarios ven cuando interactúan con alguna L2 privada, customizada de algún banco, ¿no? Ven su propio balance, pero no pueden ver balance de otra persona. Ahora, yo, como dueño de esa blockchain, porque sí tiene un dueño descentralizado, porque es customizada, es una blockchain que yo customizo, sí puedo ver todos los balances, transacciones, historia y de vuelta. 100% customizable, lo podemos arreglar como nosotros queramos. Entonces, por ejemplo, esto literalmente es una UI, donde ustedes pueden ver un claro ejemplo, como yo en un Block Explorer de toda la vida, donde si yo busco un address, puedo ver toda la información. Con gracias a Prividium, puedo yo configurar los parámetros y, por ejemplo, pum, no. Es la información de esta address, está restringida, no la puedo ver como un usuario ajeno. Y esto es, primero, que muy importante para el tema de los bancos, obviamente, información pública. Y bueno, obviamente la tokenización de activos y distribución, lo que Prividium nos facilita es poder también tokenizar, no sé, por ejemplo, edificios, casas, algo que capaz conlleva un poco de información privada, la cual no podría estar de forma accesible y transparente dentro de la blockchain. Bueno, nos permite justamente ocultarla y que sea un poquito más privada a la hora de llevarlo on-chain. Bueno, Vitalik apoya CK, así que vamos todo con Vitalik. Y si Vitalik apoya, pueden unirse al grupo de CK Amigos, que es la expansión de CK Sync dentro de toda Latinoamérica. Tienen el Telegram ahí.